Sí. Señora Presidenta, buenas tardes a los señores legisladores, a los ciudadanos que se encuentran en las barras altas de este Poder Legislativo. El que estemos reunidos esta tarde debatiendo sobre el contenido de una ley orgánica cuyo objetivo se refiere a la reestructuración de deuda de la banca cerrada y de la banca pública no es una casualidad. No es una casualidad y es parte de una reflexión que quiero realizar esta tarde. No es una casualidad porque el origen de los problemas financieros, esencialmente humanos, que ahora buscamos resolver y que lo buscamos resolver también en febrero del 2014, cuando aprobamos la ley del cierre de la crisis bancaria, se remontan hace 22 años, no hace 18, hace 22 asambleísta. Cuando el 12 de mayo de 1994 fue publicada la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, aprobada poco antes, en este mismo salón, en el Congreso Nacional de aquella época. Esa ley fue la que introdujo, entre otras facultades, la ampliación del poder de los bancos y las sociedades financieras en la determinación del costo del dinero, la flexibilización del cumplimiento de un sinnúmero de indicadores de gestión y la reducción significativa de las facultades de control y de supervisión de la Superintendencia de Bancos sobre estas instituciones privadas financieras en nuestro país. Aquella fue la primera de una serie de normativas legales y constitucionales que lo que hicieron fue pavimentar esa crisis y ese feriado bancario. La partidocracia entre el 94 y el 98 posibilitó la mayor crisis financiera que el Ecuador haya podido vivir. De acuerdo a las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Crisis Económica Financiera creada por el Gobierno de la Revolución Ciudadana mediante Decreto 263 del 9 de abril de 2007, esa crisis generó una pérdida de más de 8.000 millones de dólares. El asambleísta ponente ha señalado más de 8.600 millones de dólares que la pagó el pueblo ecuatoriano, que la pagaron todos los ciudadanos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Y si quisiéramos entender realmente el significado del monto de esta crisis, deberíamos relacionarlo con el incremento de la pobreza en el Ecuador. 1.848.252 personas cayeron en la pobreza por causa de esta crisis, por causa de ese manejo que benefició a los banqueros en el país, llegando a 6 millones de ecuatorianos sumidos en la pobreza. La crisis significó 2 millones de ecuatorianos que tuvieron que vivir en la indigencia. La crisis significó, entre el 99 y el 2005, más de 1 millón de ecuatorianos que tuvieron que emigrar fuera del país. La crisis significó que en el año 2000, y sin ningún sustento técnico ni estudio jurídico alguno, pues una abrupta devaluación del sucre y la consecución de la dolarización con un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. Como se puede constatar, esta crisis que pagamos los y las ecuatorianas tiene una raíz que no se pudo resolver con la ley que aprobamos en este mismo legislativo, que tuvo efectos positivos, pero que no resolvió todo. Y por eso es que hoy estamos debatiendo en este pleno esas soluciones, porque aquellos deudores de buena fe, aquellos ciudadanos que son víctimas de los banqueros, víctimas de ese feriado bancario, requieren de una solución, requieren de una reparación integral. La ley que aprobamos en el 2014 sí solucionó muchos problemas, claro que sí. Más de 2.000 operaciones fueron resueltas, más de 18.354 inmuebles fueron transferidos, se eliminaron los fideicomisos, todas las argucias jurídicas que utilizaron la banca y que legalizaron a través de este Congreso Nacional en aquella época para robarle al país de manera legal, entre comillas. Más de 8.600 millones de dólares, ha dicho el asambleísta ponente. Eso podría haber financiado 2 veces el valor de la cobertura médica de toda la población ecuatoriana durante la década del 90, para que veamos el impacto de lo que hemos tenido que pagar. Debido a los costos de la crisis financiera, no podemos olvidar 2 actuaciones emblemáticas. La una, la Junta Monetaria, en la sesión reservada del 19 y del 20 de marzo de 1996, es decir, entre gallos y medias noches, aprobó la resolución 972/96 para otorgar préstamos subordinados
entregando el primero en ese mismo instante al Banco Continental S.A. por un monto de 485.400 millones de sucres, con lo que se dio un paso fundamental hacia la crisis bancaria, hacia el mayor atraco que los ecuatorianos hemos vivido. En esta sesión de la Junta Monetaria, pues miren quién estuvo firmando y aprobó con el voto del vocal a favor de la banca, Guillermo Lasso, como representante de la banca privada. Compañeras y compañeras, la historia no tiene coincidencias. Tampoco podemos olvidar la actuación del Congreso Nacional a finales del 98, en la autodenominada aplanadora, donde los legisladores de la democracia popular, del Partido Social Cristiano, los alfaristas, conservadores, los cefepistas y los inevitables independientes, recordarán a aquellos hombres del maletín que negociaban a los votos independientes, aprobaron la tristemente célebre ley de la AGD, que permitió realmente consolidar y legalizar el atraco en este país. Para que estos episodios no vuelvan a suceder, ahora contamos con una Constitución de la República. Hoy constatamos que, a pesar de lo difícil que ha sido resolver todo el atraco y todo lo que ha significado en argucias jurídicas esta crisis financiera que hoy, después de tantos años, todavía estamos aquí debatiendo, presento las siguientes observaciones. Señalar, señora Presidenta, que creo que es inadecuado. Estoy en desacuerdo total en que Resicop se constituya como la empresa de cobranzas. Señalo mi preocupación sobre este tema. No creo que esto resuelva el problema, sino que generará muchos más problemas alrededor. Planteo también, acogiendo uno de los pedidos de varios deudores de buena fe, la creación de una comisión auditora y de investigación. Porque después de haberles escuchado durante casi un año, estoy absolutamente convencida que varias de estas deudas son ilegítimas y creo que eso debe ser analizado de manera especial. Creo que se debe verificar no solamente las acreencias de los deudores no vinculados, la legitimidad de las mismas, la ilegitimidad en varios de los casos, cuáles son esos beneficiarios, cuáles son los perjudicados, establecer un marco legal de este proceso de endeudamiento, los impactos sociales. Y creo, como lo planteé cuando debatíamos la ley en febrero del 2014, que debe existir una reparación para aquellas víctimas del feriado bancario, aquellos deudores de buena fe que hoy están aquí, que padecen todavía en este pleno de la Asamblea, que van a las comisiones y que quieren pagar. No están en Estados Unidos escondidos y gozando de los dineros de la banca, están aquí dando la cara, quieren pagar sus acreencias, y por eso esta normativa que estamos discutiendo esta tarde, pues justamente debe ser una herramienta para que todos esos deudores de buena fe que todavía no han podido acogerse a la ley de cierre de la crisis bancaria puedan resolver esos problemas. Y más allá de ello, podamos plantear como una tesis que debería impulsar este pleno de la Asamblea la ilegitimidad de muchas de las deudas, porque los mecanismos con que la banca privada, con que la banca corrupta manejaba esas deudas fueron realmente perjudiciales para ciudadanos que no tenían posibilidad de defenderse, y que hoy este pleno de la Asamblea Nacional tiene que darles la posibilidad de defenderse, de reparar aquello que les robaron, porque no solamente es el dinero que está en juego aquí, no es esa deuda solamente. Hay muchos ciudadanos que ya murieron y se les sigue cobrando, muchos que tienen enfermedades catastróficas y no pueden resolver sino agudizar sus problemas, muchos que perdieron sus familias, sus vidas, y hoy este pleno de la Asamblea tiene la obligación de repararles. Gracias, señora Presidenta. Remito por escrito a la Comisión el detalle de todas mis observaciones.